Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión vespertina de la 17ª edición del Foro Metropolitano Construyendo Gobernabilidad para el AMBA. Hoy es la tercera jornada de trabajo. Estamos muy contentos de cómo se viene desarrollando el foro en general y en particular de la mesa que vamos a tener a continuación. Quiero agradecer en nombre de la Fundación la presencia de Malena Galmarini, presidenta de AISA, Andrea Ualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Pharmacity, Brenda Bianquet, gerenta de Asuntos Públicos de L'Oréal Argentina, y Elisa Frías, responsable de operaciones para el Cono Sur de Uber. Este panel de lujo será moderado por Silvana Mondino, especialista, consultora en temas de género, amiga de la casa. Y quiero además excusar a Victoria Donda, que estaba anunciada en el programa, que participó durante el año de las sesiones virtuales que hicimos, ¿sí? Que también Silvana se cargó al hombro la organización y la moderación de todos esos encuentros virtuales. Victoria está en Tafí del Valle, estuvo el año pasado, estuvo todo este año presente, se comprometió a sumarse a la primera mesa que armemos para el 2021, eso es buenísimo, así que totalmente excusada Vicky, y quiero agradecer también especialmente a Lorena González de Fundeco, que vino trabajando mucho con nosotros y que si no nos hubiese agarrado la pandemia, estábamos por empezar un proyecto juntos, porque era de acción en territorio, así que bueno, cuando recuperemos parte de la normalidad, podremos seguir adelante con ese proyecto. Cuando recuperemos parte de la normalidad, tal vez nos encontremos en AISA. Quiero agradecer a Malena porque a principio de año habíamos solicitado las instalaciones de AISA para los dos eventos presenciales de la Fundación, el cóctel en abril y el foro en noviembre. Ni ella cuando nos autorizó, ni nosotros sabíamos que iba a pasar lo que pasó, pero muchas gracias Malena también por el apoyo, y te comprometo públicamente a ver si el año que viene podemos encontrarnos en las instalaciones de AISA, seguramente, esperemos a principio de año, fin de marzo, abril, para el cóctel. Tenemos muchas ganas todos de encontrarnos. De cualquier manera, la virtualidad nos dejó trabajar y muy bien, ¿sí? Lo último que quiero decir del foro es que en estos 3 días, como ustedes, van a participar alrededor de 64, 65 entre panelistas y moderadores, así que a todos ellos, muchísimas gracias porque ellos, ustedes, hacen el contenido del foro, lo mismo que al público que nos acompaña por el canal de YouTube y por la plataforma oficial del foro, y lo mismo que a todas las organizaciones que nos apoyan para la realización del foro. Mi parte en esta parte de la mesa ya concluyó, así que Silvana, te cedo la palabra, me voy a quedar acompañándolas para después hacer el cierre. Tenemos prevista alrededor de 1 hora con una dinámica preestablecida que conducirás vos, así que en nombre de la Fundación, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y buenas tardes, buena sesión. Muchas gracias, Gastón. Un placer para mí estar hoy también en esta sesión del foro. Así que muchísimas gracias. Tenemos por delante un panel sobre equidad de género y en un encuadre también que, como bien contaba Gastón, durante el año se estuvo trabajando en los foros y pivoteábamos sobre las buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas organizacionales, tanto del sector público como del sector privado, y el tercer sector en materia de igualdad de género y equidad. Y sin duda, sin lugar a dudas, un poco lo que contaba Gastón, la realidad por la que hemos atravesado durante este año a nivel global nos ha desafiado nuestra mirada personal y profesional, y ha desafiado también cómo las organizaciones se comportan en esta nueva realidad, que yo casi que no estoy usando la palabra nueva normalidad, sino en esta realidad en la que estamos inmersos y que tenemos que construir o transformar para generar organizaciones como mucho más potentes y más sostenibles en lo que tiene que ver con la igualdad, la equidad
y la oportunidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Al principio hablábamos un poco en el back, esto le cuento como una incidencia en el back, estas cuestiones de cómo las tareas de cuidado han impactado en nuestro día a día, en cómo hemos visto nuestra cotidianeidad como modificada, o en esta cuestión también de la resiliencia, en cómo pudimos generar estas nuevas agendas. Y ahí entonces la riqueza de este panel seguro va a estar en estas mujeres que son líderes en sus organizaciones, en donde nos van a contar un poco de cuáles fueron estas buenas acciones o estas lecciones aprendidas durante el confinamiento por pandemia, por COVID, el ASPO, el DISPO, cómo seguimos, qué están mirando, cómo están pensando o cómo están diseñando estas acciones dentro del paraguas de la equidad y la igualdad de oportunidades. Andrea, en tu rol dentro de Pharmacity, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales, ¿cuál es la mirada o cuáles son las acciones que vos estás llevando adelante o liderando en esta agenda que hoy nos convoca? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias Fundación Metropolitana, Gastón, todos, Silvana, mis colegas de panel. Es un placer estar acá, una alegría compartir nuestra mirada, nuestra experiencia, nuestro camino y todo lo que falta, ¿no? Porque empezando por el final, falta mucho y nos falta mucho a todos y a todas. En el caso de Pharmacity, digo, para poner un poco en contexto, el trabajo con la agenda de género arranca hace aproximadamente unos 7 años. En el año 2013 empezamos a trabajar con un primer proyecto y para ponerle un título sería desde un proyecto, desde una acción a empezar a trabajar en una agenda, ¿no? Nos acercamos a la Casa del Encuentro en ese momento y empezamos a trabajar en algunas acciones concretas con ellas y fundamentalmente empezamos a partir de ahí a tejer alianzas para empezar a diseñar un trabajo puertas adentro de la compañía en relación al tema de la violencia de género. Por ahí empezamos. Después diseñamos otro tipo de instrumentos, nos acercamos a otras entidades públicas y privadas, en ese momento al Instituto de la Mujer, y diseñamos un protocolo para trabajar los casos de violencia de género que aparecían en la compañía tímidamente, pero que empezábamos a advertir, y también teniendo en cuenta que tenemos un rol con la sociedad en la que participamos y en la que estamos, porque en el caso de una empresa como Pharmacity, que tiene puertas hacia la sociedad, hacia el afuera, no es solamente lo que está su propia población, sino también los millones de personas que pasan por las farmacias. Entonces hay como una responsabilidad grande y hay mucho que se puede hacer. Entonces se diseñó un protocolo para trabajar estos casos, se diseñó una licencia para los casos de violencia de género, siempre con el acompañamiento de la Casa del Encuentro y del Instituto de la Mujer, entendiendo de qué manera trabajar esto desde la compañía, ¿no es cierto? Entendiendo cuáles son los pasos, capacitándonos. Hubo toda una estrategia de capacitación en todas las áreas, desde todos los sectores, desde el presidente de la compañía hasta todos los 6.500 personas que trabajan en Pharmacity, entendiendo cómo funciona la violencia de género, entendiendo desde qué lugar hablamos y de qué queremos decir cuando decimos desigualdad, cuando decimos patriarcado, cómo trabajar estos casos, cómo no revictimizar, cómo no naturalizar. Bueno, esto fue un trabajo, digamos, pasito a pasito. Fuimos sedimentando, ¿no?, de esta manera un cambio que venía de alguna manera apalancado en un cambio cultural más grande que se estaba dando en la compañía, con un liderazgo diferente, con un liderazgo que tuviera una mirada en la inclusión, en la diversidad y fundamentalmente en el respeto a la dignidad del otro, ¿no es cierto? Bueno, se diseñaron políticas, se instrumentaron políticas, se escribieron políticas, códigos, etcétera, pero como consideramos que esto no es lo más importante, porque uno puede escribir cosas divinas y tener políticas hermosas y tener colgados códigos de ética diversos de su página web y decir chequeo ahí, chequeo acá y ya está.
El desafío grande fue bajar a la práctica esto, ¿no es cierto? El primer gran desafío, que por eso estaba hablando del tema de las capacitaciones y también del tema de las comunicaciones, comunicación interna hacia la gran población de Pharmacity, comunicación externa, es decir, desde qué lugar nosotros queremos trabajar esta agenda, cómo podemos poner a disposición la capilaridad que puede tener una compañía con presencia en 15 provincias con una presencia fuerte en distintos formatos para sensibilizar sobre el tema de agenda de género. Bueno, se hicieron innumerables campañas y también la comunicación de marca, que es un tema que trabajamos mucho, lo trabajamos con la red de empresas por la diversidad también, entender desde qué lugar, cuando comunicamos, cuando hacemos una publicidad, cuando aparece nuestra marca, cómo tener en cuenta la perspectiva de género, cómo tener en cuenta no caer en el estereotipo. Y esto también es un aprendizaje enorme, porque no son cuestiones que naturalmente las personas que están trabajando a lo mejor en la vida corporativa han incorporado. Entonces, también fue trabajar desde este lugar, también entender que todo comunica, que la responsabilidad en la comunicación inclusive de marca es importante, digo, si no, miremos los ejemplos que hay a veces, ¿no es cierto?, que hay campañas enteras que no pueden ni siquiera salir a la luz por errores y graves, digamos, en la visión desde el punto de vista de género. Esto en una primera, digamos, etapa, en estos 7 años vinimos trabajando con profundización en la agenda, tratando de empezar a cubrir otros aspectos de la agenda de género, no salir del tema violencia, porque fue lo más urgente, fue lo que sacudió conciencias inmediatamente, pero sí empezar a incorporar otras dimensiones, ¿no es cierto? Por supuesto trabajamos en licencias, extendiendo las licencias de maternidad, creando la licencia por paternidad, tomando un concepto de familia moderno, no un concepto de familia, digamos, tradicional, o por lo menos como se venía trabajando hasta ese momento, tratando de incidir, ¿no es cierto?, en esta cuestión de la corresponsabilidad con todo tipo de políticas, desde luego entendiendo que esto es un camino largo, ¿no? O sea, en todos los temas que trabajamos, los que trabajamos con los derechos de las personas y con derechos humanos, tenemos que entender que esto es una línea que se va corriendo, ¿no? El arco se corre, es la línea del horizonte con el caminante. Avanzamos y cada vez está más lejos, y eso está bien porque uno tiene que ver lo que falta para poder seguir haciendo. Si no, nos conformamos, nos quedamos allí. Acá estábamos hasta que apareció la pandemia, ¿no es cierto? Y esto, en realidad, la pandemia se la comparó con un espejo, con una lupa, con un foco, con muchas cosas, pero en realidad es eso, ¿no es cierto? Se nos puso frente a un espejo, hacia adentro de la compañía, mirando qué es lo que hicimos, desde qué lugar trabajamos, y también en la sociedad, y mirar un poco qué es lo que nos mostró esta pandemia y estos meses. Y nos mostró descarnadamente lo que ya sabíamos, pero que se vio más, ¿no es cierto? O sea, la violencia de género es el único delito que no solo no bajó, sino aumentó, por todas las razones que ya conocemos. Las brechas que ya sabíamos que existían se potenciaron o se mostraron de una manera más cruda, ¿no es cierto? Todas las brechas, la brecha de género, la brecha digital tan importante en este momento, la brecha de cuna, digamos, todas estas brechas que sabemos que existen, la sociedad se mostró tal cual es más desigual que nunca y sobre lo que tenemos que accionar todos, y acá creo que todos tenemos una responsabilidad enorme, no importa dónde estemos. Y en ese sentido también accionamos, ¿no es cierto? El gran desafío en pandemia, así como el gran desafío antes de la pandemia, fue empezar poquito a poquito a concientizar una organización y a sensibilizarla en trabajar una agenda. El gran desafío de pandemia fue no soltar esa agenda y potenciarla, si tengo que poner un título, ¿no es cierto? En el sector privado, todas las empresas, cuando nos sorprende la pandemia, en el caso de Pharmacity es un servicio esencial, con lo cual las farmacias siguieron abiertas, más allá de gran parte de la administración estar en trabajo remoto. Pero esto, ¿qué es lo que nos mostró? Y nos mostró una realidad en donde de golpe estuvimos
en modo emergencia, por lo menos durante 2 meses, o sea, todo el comité ejecutivo mirando los números de la compañía, con muchas personas que no podían trabajar porque eran personas de riesgo, cuando empezaban los contagios, con regulaciones donde para circular por las 15 provincias donde nosotros estamos había que atravesar una cantidad de situaciones. Bueno, esto nos insumió una energía, un tiempo a quienes tenemos responsabilidades de liderazgo muy grande, pero en paralelo la decisión fue no soltar la agenda que veníamos abrazando hace tanto tiempo y que teníamos conciencia que era el momento más que nunca de potenciarla, que es la agenda de género. Entonces trabajamos en campaña, fundamentalmente teniendo en cuenta que éramos un servicio esencial y que estaba abierta las farmacias al público en horarios amplios, en campañas con el gobierno de la ciudad, con el gobierno nacional, la campaña de barbijo rojo, juntas y acompañados, porque justamente violencia era un tema esencial. Y después también el tema de las brechas. Lo primero que hicimos fue hacer una encuesta en toda nuestra población. Primero, una encuesta general para entender cómo estaba toda la población de Pharmacity en relación al trabajo remoto y los que no tenían trabajo remoto, el trabajo presencial, y por dónde estaban pasando las emociones, las inquietudes, los miedos, etc. Y después hicimos un doble clic en el tema de género. Y lo que salió de esa encuesta, la verdad, no nos sorprendió porque es reproducir lo que ya veníamos leyendo de los informes de UNICEF, de todas quienes se ocupan de estos temas, y es que las mujeres están más estresadas que los varones, que las mujeres dedican más tiempo que los varones a todas las tareas no remuneradas. O sea, si antes era un 2-5 horas más por día, ahora es un 20% más. La suma de horas del trabajo de la mujer da más de 24. Entonces, esto lo tomamos como una primera medición. Entonces, a partir de acá, una de las cuestiones que pensamos y decidimos es trabajar sobre los liderazgos para que se entienda esta realidad y para que las realidades, si bien no nos podemos meter en la casa de nadie, las realidades de nuestras trabajadoras mujeres tengan también algún tipo de reconocimiento de parte de la compañía de que esa desigualdad es evidente. Entonces, planteamos normas básicas de convivencia en las reuniones, normas básicas de los breaks, de los horarios en donde se pueden y donde no se pueden hacer reuniones. Pero esto lo comunicamos muy particularmente, o sea, lo comunicamos con las estadísticas de que las mujeres tienen un diferencial extra de horas dedicadas al cuidado y a la tarea no remunerada. Es decir, el contexto desde donde planteamos, ojo, que no se puede hacer reunión en tal horario, o no se puede mandar un mail y esperar la respuesta salvo que se esté cayendo el mundo fuera de horario, tiene que ver con un contexto en donde hay una sobredemanda en el caso del género. Hasta acá, yo no me quiero, sé que tenemos un tiempo para una segunda vuelta, así que hasta acá es más o menos lo que empezamos a hacer, y por supuesto reconociendo que esto sigue en la nueva normalidad, o como la queramos llamar, porque cada día se presentan nuevos desafíos. Así que bueno, después en otra instancia contaré cómo miramos ese futuro. Gracias, Andrea. Sí, vamos a hacer luego un recap de como las líneas más troncales o las ideas más fuerzas que llevan adelante. Un placer escuchar todo lo que están traccionando desde Pharmacity, desde la mirada, y esta cuestión de los procesos, ¿no? Hablaste de procesos, hablaste de recorrido, hablaste de no dejar la agenda y reforzar la agenda ante esta complejidad, siendo el rol que tuvieron ustedes durante todo el proceso, ¿no? De ser trabajadores esenciales. Esto es interesante para pensarlo. Así que muchas gracias. Elisa, desde Uber, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuáles son las acciones que ustedes empezaron a traccionar, que venían generando y que reforzaron o reformularon en esta nueva dinámica? No, muchas gracias, Silvana, y gracias a todos y todas hoy. Bueno, un punto que retomo de lo que decía Andrea es, esto es un trabajo constante. No es lo que hicimos ayer, lo que estamos haciendo hoy, es un camino que se renueva cada vez, y a medida que levantamos barreras aparecen nuevas y más, y siempre tenemos oportunidades de mejora. En Uber, el trabajo en equidad de género
tiene 3 grandes verticales o 3 grandes focos, ¿no? Y uno, el primero es sobre la equidad de género desde el punto de vista de los empleados y desde el punto de vista de nuestro como empresa. Y ahí es el cuidado y un poco cómo hacemos que la equidad esté en todos los pasos de la experiencia de una persona que trabaja en Uber, desde el proceso de reclutamiento y asegurarse que estamos entrevistando tanto hombres como mujeres para las posiciones de liderazgo. Después, en cuanto a la experiencia en el día a día, hay cuidado en las formas que nos comunicamos, incluso en las licencias. Hoy Uber tiene una licencia igualitaria de maternidad y paternidad, ¿no? Para hombres y mujeres, y eso es importantísimo. Habiendo sido madre recientemente, te puedo asegurar que es algo que te ayuda desde muchos puntos de vista, en igualar las oportunidades, pero también en el mensaje a la compañía entera de que no por contratar a una mujer terminas en una situación de desventaja para estar en momentos claves respecto a un hombre, y algo que a veces se pasa por alto, la empatía, el que todos los compañeros y compañeras entendamos qué es eso, cómo se siente una persona que va a dejar de trabajar por 6 meses y va a dejar el puesto, y cómo se siente retomarlo. Y esa empatía creo que es lo que genera comunidad y este cambio real más allá de los valores, que era también algo que mencionaba Andrea, ¿no? Y para continuar avanzando en esto, también tenemos varios grupos dentro de la empresa, que son grupos de trabajo, grupos de diálogo, donde tratamos de buscar nuevas y mejores oportunidades para seguir avanzando. Entonces, tenemos eso por el lado de empresa y empleados, pero también un foco muy grande en lo que es nuestra comunidad más allá de los empleados, y hablando de usuarios y conductores. Y cuando pensamos en usuarios, pensamos en movilidad, y lo que es el empoderamiento desde el punto de vista de la movilidad. Las mujeres en general, por las tareas de cuidado que tienen, las responsabilidades del hogar, tienen que movilizarse más de 2 veces más que sus pares hombres por día, porque tienen que dejar a los chicos, volver, el supermercado, cualquier cantidad de cosas. Y en eso, todo lo que hace a la accesibilidad del transporte fácil, que sea rápido, que la lleve de AVE, que tenga un costo que puedan abordar, eso da un montón de independencia y un montón de esto de moverse con libertad, ¿no? Y parte de lo que hicimos fue este año incorporar muchísimas funciones de seguridad, como comparte mi viaje, como las grabaciones de audios, o incluso todo lo que tiene que ver con los pines para encontrarse con el conductor, reconociendo la importancia de lo que es sentirme segura para poder viajar cuando yo quiero y a dónde yo quiero. Y ese es un gran foco desde el punto de vista de los usuarios. Y como tercera vertical, y quizás en la que mi trabajo hecho y nuestro trabajo de este año ha sido de mayor foco, es lo que es la comunidad de nuestras socias conductoras. Y lo que es el empoderamiento en términos de independencia económica. Y acá yo les quiero contar una historia, que en realidad son 2, pero pasaron cortas en el tiempo. Y es en un desayuno con conductoras de Uber, se me acerca una al final, me agarra las 2 manos y me dice: Eri, gracias a Uber me separé. Y como que me tomó un par de segundos como que encontrar cuál era la reacción correcta a lo que me estaba contando, ¿no? Si no, qué mal, felicitaciones. Y uno se queda reflexionando en qué estaba pasando en la vida de esta persona y que se sentía encerrada y que no podía salir por esto de la falta de independencia económica, ¿no? Y unos días más tarde, contando un poco esta experiencia que marcó en un foro con una conductora en Mendoza, me dice: ¿sabes qué? A mí me pasó lo opuesto. Yo mejoré muchísimo mi relación con mi familia, y porque yo antes sentía que cada vez que tenía que pedir plata para ir a comprar al supermercado, para hacer cosas, como que estaba pidiendo a mi papá, tenía que explicar los porqués, no me sentía yo independiente y dueña de mi casa, y por más que hacía un montón de trabajo en el hogar y todo, sentía esa asimetría. Y hoy me siento mucho más un par. Y eso a mí me permite expresarme con más firmeza, me permite sentirme un par con todas las otras personas de mi comunidad. Entonces, en esto de qué importante que es la independencia económica para que las personas puedan tomar las decisiones, tomar el control de su vida, y que es algo tan importante para las mujeres. Y Uber en ese sentido es una gran forma de conseguir ganancias de forma independiente para las mujeres. ¿Por qué? Porque tiene una flexibilidad que permite compatibilizar la generación de ingresos con estas tareas de cuidado, con estas responsabilidades de las que hablábamos al principio, y que a veces son un limitante para tener trabajos de tiempo completo, para hacer turnos, para todos los tipos de trabajo tradicionales en los cuales las mujeres muchas veces están
subrepresentadas, ¿no? y tienen barreras de acceso. Entendiendo esto, tomamos un compromiso muy fuerte con la inclusión de mujeres dentro de nuestra plataforma, que empezó un poquito antes de la pandemia, pero te diría que lo reforzamos, justamente porque veíamos que las mujeres estaban también manejando un poco menos, estaban más afectadas, los chicos no estaban pudiendo ir al colegio, estaban pudiendo salir. Y trabajamos mucho con Grow, que es una consultora en materia de inclusión de género y trabajo, para hacer una mirada crítica también a nosotros mismos y decir cuáles son aquellas barreras que estamos viendo tanto en lo que es acceso como después en la experiencia manejando con la plataforma y qué podemos hacer nosotros. Y justamente de los hallazgos de este estudio fue lo que conversamos en el diálogo en julio con Gastón, Silvana y con la fundación de esas problemáticas. Y hoy justamente quiero contarles también no solo las problemáticas, sino qué hicimos al respecto, ¿no? que creo que es lo importante también. Algunas de estas cosas son estructurales. Basta hablar que en Argentina solo el 30% de las licencias de conducir están en manos de mujeres, y si nos vamos a licencias profesionales, es menos del 0,5%. Es muy, muy poco. Entonces ya de por sí tenemos esas barreras estructurales, en lo cual es en el acceso al crédito. No solo las mujeres muchas veces no son dueñas del vehículo, sino que al no tener los activos en su nombre o no tener un trabajo de forma tradicional, cuesta tener acceso al crédito, ¿no? Entonces, en estos sentidos fuimos trabajando, y durante esta segunda mitad del año quiero contarles que habilitamos programas de rental para que puedan acceder a vehículos, rentals flexibles y semanales, para que puedan ir accediendo a vehículos y generando ganancias en pos de llegar al vehículo propio y a esa independencia. También trabajamos y hoy tenemos una alianza con Credicuotas, en lo cual la parte más fundamental o interesante fue el reconocimiento de los ingresos generados en la aplicación como sustento para el crédito. Que esto nos permite que las personas puedan acceder a tasas de interés menores, a planes que realmente son competitivos y les permiten avanzar. Y por último, trabajando la brecha de ingresos. Y ahí veíamos que llegaba hasta un 40% en algunos casos, lo cual es una barbaridad. Y vimos que tenía mucho que ver con manejar menos horas, pero también con qué horas manejaban. Con las mujeres desconectándose los viernes a la noche, los sábados, horarios de tarifa dinámica y de tarifa interesante que tenían, por un lado, afectación a tareas de cuidado, pero por otro lado también el tema de la confianza y la seguridad de las conductoras. Y en eso lanzamos el producto de Uber Ellas, que es un producto que hoy permite elegir a las socias conductoras mujeres, elegir tomar viajes solamente con mujeres, en el horario que lo necesiten, en el momento que lo necesiten, pudiéndolo activar y desactivar. Y esto de cuando yo quiero es clave para que lo usen realmente en esos momentos que son una ganancia adicional, y que en los momentos que sí están cómodas, porque están en una zona que conocen, porque es un horario diurno, pueden aprovechar el potencial completo del mercado, ¿no? Entonces realmente es un plus. Llevamos 3 meses de este lanzamiento en Argentina, que fue el primer país hispanohablante en lanzar este producto para las mujeres, y realmente los resultados son direccionales todavía, pero muy alentadores. Estamos viendo que más mujeres se están animando a salir a manejar, con esta seguridad extra que les da poder elegir al principio solo mujeres. Vemos que están manejando más de noche, y mucho este comportamiento de cuando recién empiezo, quizás lo uso todos los días, y después lo empiezo a reducir, y muchas terminan equiparando muchísimo y reduciendo muchísimo la brecha de ingresos que tienen con los hombres. Para nosotros el norte en empoderar y seguir derribando barreras para que se generen estas oportunidades de ingresos es un trabajo de vuelta que no termina. Creo que estamos en el camino correcto, pero todavía, así como hay muchísimas cosas más para avanzar, ¿no? Y ojalá esta experiencia nueva que están teniendo muchas mujeres, a su vez genere un efecto contagio y pueda, a través de referencias y a través de la experiencia, lograr que muchas otras se sumen, se animen y consigan esta oportunidad de generar ingresos que las empodere. Gracias, Eli. Qué interesante lo que planteas, ¿no? Como un gran aprendizaje organizacional, ¿no? Esto de tener datos, esto de saber desde dónde partimos, de tener esta construcción, de diagnosticarnos y traccionar en esta dinámica que contás, ¿no? Esta cuestión de la empatía, de ponernos en el lugar de las personas que queremos impactar, de las acciones que queremos transformar y traccionar. Así que es súper interesante la propuesta de Uber. Brenda Bianquet, gerente de recursos de asuntos públicos de L'Oréal Argentina.
Un placer tenerte también en este panel, tanto como estas mujeres tan líderes. ¿Cuáles son las acciones que desde L'Oréal estás impulsando, están promoviendo para llegar a esta igualdad de oportunidades entre varones y mujeres? Bueno, primero gracias a todos y a todas por la invitación y por compartir este panel, que a veces tengo mi contradicción y digo que ¿cuándo va a llegar el momento en que no tengamos que hacer más estos paneles? Porque ya entendimos que todos somos personas y que no necesitamos de charlar las diferencias. Pero bueno, creo que estamos en el camino correcto y estamos en el medio de un buen cambio de paradigma que nos ayuda también a entender por qué a veces estamos todas y todos tan incómodos en algunas conversaciones. Pero bueno, también escucho a colegas de Pharmacity, a Uber, y digo, me encanta, porque vamos a dejar de contarlo en algún momento como una novedad y va a ser lo natural y como debe ser. Así que bueno, estamos en ese camino. Y un poco me pasa que pasa en L'Oréal, que somos una empresa de mujeres, ¿no? Digo, a nivel global, el 70% de la nómina son mujeres, en Argentina más del 50%, lo mismo sucede en posiciones de liderazgo, somos mayoría, nosotros tenemos como a veces la problemática a la inversa, que es atraer el talento de varones, pero pasa algo con la pandemia, y creo que a nivel social, siguiendo hablando de lo social, antes de meterme de lleno ya en L'Oréal, que generó esta carga emocional y de incertidumbre para todas las personas, pero sí dejó de manifiesto y visibilizó 100%, y de acuerdo con lo que decían las colegas recién, que las mujeres están más afectadas y de una manera desproporcionada por ese impacto de la crisis, que muchas veces sucede en otras crisis medioambientales. Siempre sucede esto con la mujer más vulnerada, porque está más vulnerada en sus derechos. Entonces, ahí ese camino a la transformación social que hay que hacer, creo que L'Oréal está en un muy buen camino. Y contarles algunas cosas que pasaron en la pandemia. Por un lado, voy a contar algo a nivel global, que es nuestro programa de L'Oréal por el Futuro, que es nuestro programa de sustentabilidad, donde renovamos nuestros compromisos de sustentabilidad 2030, que se aceleró el contar estos compromisos, pero lo mejor de todo es que dentro de esos compromisos se generó un fondo de donación de beneficencia de 50 millones de euros que son destinados a ayudar a mujeres vulnerables. Va a dar apoyo a organizaciones de la sociedad civil de cada lugar del mundo, así que me encantan estos espacios porque aviso que a todas aquellas ONG que tienen estos propósitos nos contacten, igual las tenemos por supuesto mapeadas, pero aprovecho para hacerlo abiertamente. Y lo que busca este fondo obviamente es aunar esfuerzos y apoyar a estas ONGs o organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la pobreza, ayudar a mujeres a lograr esta integración que se debe lograr desde lo social y desde lo profesional, brindar asistencia de emergencias para mujeres que están refugiadas y discapacitadas, y por supuesto prevenir la violencia contra las mujeres, que siguen siendo muy alertadores los números que tenemos a nivel mundial. Pero bueno, creo que igual cuando hablamos de nivel local, que es un poco tu pregunta, Silvana, obviamente se desdibujó todo, el balance de aquellos colaboradores, y hablo un poquito de puertas adentro, y lo que un poco nos pasó a la sociedad, de los que tenían trabajo, porque acá también hay que hacer un paréntesis, ¿no? Y entender a los que conservamos y tuvimos la dicha de trabajar, y mientras estar haciendo un montón de cuestiones en la casa. Primero quedó muy de manifiesto en los problemas de corresponsabilidad que hay en toda la sociedad en el mundo y en Argentina. Y L'Oréal en esto fuimos como súper rápidos. Digo fuimos porque el equipo de Recursos Humanos y Comunicación trabajamos de la mano con el comité ejecutivo en entender la realidad de cada persona. No es que hicimos una política específica para qué, sino entender la realidad de cada uno y qué necesitaba. Y cuando hablamos de corresponsabilidad en este camino, en L'Oréal vinimos entendiendo, porque como lo dijeron todas, vas haciendo cambiar el andar y también escuchando a lo que nos pasa a todos los colaboradores. Y digo cambiar el andar porque, claro, históricamente, L'Oréal siendo una empresa que tiene una mayor población de mujeres colaboradoras,
sucedía que algunos beneficios típicos, como desde un jardín maternal, mal llamado guardería y mal llamado maternal, porque ya hay useo en el término, ¿no? Así que decimos maternal, o beneficios como de extensión de licencia, claro, están todos enfocados cuando hablamos de aquellas personas que decían tener hijos, claro, la mujer. Y luego entendimos los nuevos modelos de familia, entonces por eso el beneficio de ese reintegro, y hablo de una política de recursos humanos como chiquita, pero que en eso, para mí esos pequeños cambios, a la hora de hablar de la cultura de una organización, son los cambios verdaderos, porque esa persona que nunca lo había visto de esa manera, lo lleva a su casa y así se logra, ¿no? El gran cambio. Así que esas políticas como de extensión de licencia 14 días más por fuera de lo que ya te puedes tomar remunerado y no remunerado, es para mujeres, varones, para todas las personas en realidad que quieran tener hijos en la modalidad que sea, las nuevas modalidades de familia y las nuevas formas de maternal. Así que ese fue como un gran cambio que hicimos este año que nos permitió la reflexión cuando hablamos de corresponsabilidad. Así que esas políticas internas de recursos humanos, llevarlas para todas las personas. Y fueron estas iniciativas saliendo de un pedido muy claro del equipo, que eran las ganas de hacer un comité. Yo a veces estoy en contra de los comités porque digo que terminan haciendo reuniones sociales. Lo bueno es que estoy en una empresa francesa que nos gusta ahí hacer las cosas muy desafiantemente, como decimos. Y este comité, que abrimos abiertamente, dupliqué la palabra, abrí abiertamente, 30 personas se sumaron, y dijimos, bueno, vamos a hacer con 30 personas, así que lo dividimos en 3 ejes, ¿no? Género, igualdad e inclusión, y cada eje, cada pilar, cada vertical tiene a un líder que no importa el cargo ni nada, y acá también entender que en esto en realidad ya tiene una cultura muy horizontal, tiene una cultura muy diversa, y hay cosas que para mí son como, por suerte, obvias en la cultura en la que estoy, por el tipo de empresa en la que estamos, que tiene, en Argentina, por ejemplo, tenemos personas de 12 nacionalidades distintas, digo, ser expatriado, sucede mucho en la variedad de marcas que tiene L'Oréal, en la diversidad de género, de sexualidades y demás. Y bueno, y este comité nos invitó, que me toca liderar, y es un poquito como yo tengo esta doble responsabilidad de comunicación en una empresa de belleza, a veces siento la doble responsabilidad, y trajeron un plan muy concreto, aprobado por el comité de la compañía, y algunas de estas acciones fueron esto, y de rápida acción, ¿no? Porque algunas es, lo vi, lo cambio, lo hago, lo ejecuto, como así también hicimos la alianza con ONU Mujeres, digo, cosas que pasaron este año, ¿no? En el medio de la locura de atravesar una crisis, del negocio, de adaptar, mi rol, imagínense, de asuntos públicos, cuando el país de las normativas, cambiemos de SEO, y me decías el país de las normativas, y en el medio de esto pudimos hacer nuestro autodiagnóstico de ONU Mujeres con este servicio que tiene de ganar, en este autodiagnóstico que nos enteramos milagrosamente de que estamos superando la media en nuestra manera de las políticas que trabajamos, con un 52% versus un 20 y pico que tiene el resto de organizaciones que hicieron este autodiagnóstico. Y ahí vuelvo a confirmar lo que les decía antes, digo, para nosotros en L'Oréal tenemos que profundizar. Entonces, cuando empezamos a profundizar, ¿por qué? Porque es al revés, nosotros tenemos que incluir al varón, nos pasa esto. Es muy interesante porque para mí es hacia ahí y hacia donde nosotros vemos la nueva manera de cambiar. Y cuando digo la nueva de cambiar es que para nosotros la belleza que mueve el mundo es una belleza diversa y que incluye a todos. Y solo para nombrarles algunas de las acciones, porque les nombré como puntuales cositas que realmente sucedieron este tiempo, y en este tiempo también profundizamos otros programas, como tenemos Belleza por un Futuro, que es nuestro programa que realmente lo adoro, porque es de inserción laboral para personas en situación de vulnerabilidad, el 90% son mujeres, son programas de formación de maquillaje y peluquería, en donde el 78% ya tiene inserción laboral, ya trabaja. ¿Y por qué lo cuento? Porque no solo formar, sino que efectivamente trabajen, y la búsqueda de la salida laboral, como Mujeres en la Ciencia, que seguro todos los conocen, pero que este año lanzamos una campaña de comunicación que se llama Estereotipas, que busca justamente eso, derribar las desigualdades y propone una deconstrucción, así que hay muchos datos muy interesantes de CIPEC, de la investigación que hicimos con ellos, como campañas, como Sin Estereotipos, que realizamos con el Consejo Publicitario Argentino, que justamente buscaron concientizar cualquier condicionamiento que hay a la hora de hablar de estereotipos y la autonomía económica de las mujeres en el ámbito publicitario.
¿Y por qué les cuento todo esto? Porque en realidad cada una de estas iniciativas, tanto internas como externas, es que nos muestran que tenemos que seguir trabajando, impulsando acciones que te inviten a repensar, a cuestionar los propios sesgos que tenés inconscientes y construir espacios más plurales, igualitarios para todas las personas. Yo ya hablo de géneros y no de género, así que eso espero que alguna de estas iniciativas que contamos ya sean naturales y tengamos un mundo con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Muchas gracias, Brenda. Sí, esto creo que también, ¿no? Trabajar estos temas, esta agenda, visibilizar cada vez más estas brechas, también nos acercan a poder traccionar para hacer, si querés, tomo tu última palabra, estos sesgos no conscientes, hacerlos conscientes y tomar decisiones desde ese lugar. Malena, un placer también. Qué desafío la presidencia de AISA. Y bueno, también es desde el sector público, si querés, desde el sector donde AISA se desarrolla, ¿cuáles son estas acciones que estuvieron llevando adelante durante este año? Sé que hubieron acciones que tienen que ver con lenguaje, con algunas cuestiones que están llevando adelante y están haciendo públicas, así que bueno, nada, un placer escucharte. Gracias, Silvana. Bueno, primero agradecerle a la Fundación por la invitación. Tenemos una larga historia conjunta en cuidar el medio ambiente, en el desarrollo local. Así que reencontrarme con amigos, Gastón, gracias por la invitación. Brenda, Andrea, Eli, bueno, todas, un placer poder compartir estas experiencias que seguramente nos van a dar a todas otra mirada, otra perspectiva, ideas nuevas para seguir en este camino. Bien decía Silvana, es todo un desafío, fue todo un desafío cuando me ofrecieron la presidencia de una empresa como AISA. Soy la primera presidenta, si bien AISA es una empresa, como AISA es una empresa de pocos años, tiene 14 años de creada, en los casi 100 años que lleva en obras sanitarias primero, en Aguas Argentinas después, en AISA, en este periodo, este nuevo periodo, yo soy la primera presidenta mujer en una empresa que tiene claramente un sesgo tradicional masculino muy marcado. Dentro de las trabajadoras y trabajadores de la empresa, solo el 20% somos mujeres. Y sí, la mayoría enmarcadas en el estereotipo, ¿no? Somos las que estamos a cargo de las áreas administrativas, las secretarias, también aquellas que son parte de las empresas de limpieza, de los sectores, bueno, laboratorio. Fue importante, fue fuerte primero comenzar. Llegar una mujer joven que no venía de la ingeniería o de la arquitectura, con una mirada más asociada a lo social, ¿no? a lo que para mí mal llamadas políticas blandas, me fueron los primeros meses difíciles. Difíciles, digo, en tanto y en cuanto que tenía que trabajar con varones acostumbrados a trabajar con varones, acostumbrados a un área muy masculina, y me costó. Tuve que trabajar primero la autoridad, ¿no? Construir la autoridad, mi propia autoridad dentro de la empresa. También quiero decir que me resultó más fácil de lo que yo creía. No fue fácil, pero sí más fácil. Pude hacerlo en menos tiempo de lo que creía que me iba a costar. Y sin embargo, cuando llegué y cuando llego, cada vez que me toca conducir o formar parte de cualquier espacio, siempre llego sabiendo que no llego sola, que atrás mío hay un montón de mujeres, un montón de otras identidades esperando con esperanza, que quienes llegamos, quienes podemos hacer cosas, no nos olvidemos de las que vienen atrás,
¿no? De las que vienen atrás o de las que vienen abajo. Siempre digo lo mismo, nosotras tenemos que ser en algún momento quienes les hagamos piecito a otras que están intentando pasar o cruzar el muro que nos impone el patriarcado. A veces somos las que estamos tratando de trepar ese muro para poder saltarlo, y después debemos ser las que desde arriba tendamos la mano a aquellas que están haciendo el esfuerzo. Digo esto y lo digo sabiendo que a lo mejor no tiene que ver directamente con la propuesta del panel, porque creo que es importante que tengamos cuál es el punto de partida. El punto de partida pueden ser distintos, pero siempre es mujeres intentando avanzar en un mundo dominado por una cultura que no nos permite, por lo menos que no nos lo permite naturalmente. También lo digo porque ser mujer puede ser condición necesaria, pero no es condición suficiente. Nosotras también somos nacidas y criadas en este mundo patriarcal, en esta cultura machista, y muchas veces, incluso sin registrar cuáles son las barreras que tenemos, terminamos siendo también propulsoras o sostenedoras de esas barreras que se nos imponen. Y ponerlo en palabras, decirlo desde aquellas que logramos tener estos espacios de conducción, como tenemos quienes estamos hoy acá, creo que aportan a la visibilización y con ello a la concientización de esto. Desde que nacemos nos plantean un mundo para varones y un mundo para mujeres. Hoy además empezamos a registrar que hay otras identidades, que hay otros géneros, como decía recién Brenda, ya no hay uno o dos, digo, este mundo que empieza a dejar de ser binario, y creo que tenemos que concientizar, que llevar a la conciencia, registrar profundamente esta condición que se nos impone, porque es la manera de poder actuar con acciones, con medidas de acción positiva, que a veces se nos interpela si son no discriminatorias. Y yo digo, desde el lugar que hoy me toca, que es una empresa pública, donde la abrumadora mayoría del capital es del Estado Nacional, entonces siento un poco la tensión entre ser una empresa pero ser del Estado. Sin embargo, creo que el Estado tiene un rol fundamental en estas cosas. Hay dos maneras de provocar cambios estructurales en las sociedades. Una es la revolución desde abajo, la revolución social, la revolución desde el pueblo. Otra es con normas, con medidas, con resoluciones y, por qué no, leyes desde el Estado. No se puede una cosa sin la otra, y creo que cuando comienzan las revoluciones y son tomadas por el Estado y el Estado provoca esas normas, que digo yo, esos dedos que estiran la bandita elástica, que es una cultura, para sostenerla hasta que se vuelvan hábito, hasta que se vuelvan los nuevos usos, las nuevas costumbres, las nuevas normas culturales, el Estado tiene un rol fundamental. AISA es una de las empresas más grandes y con mayor potencia que tiene no solamente la Argentina, sino en todo el continente y, por qué no, en el mundo respecto del sector del sanitarismo. Somos casi 8.000 empleados y empleadas, y esto pensé yo cuando llegué que nos daba una potencia adicional para trabajar la perspectiva de género o de géneros, como bien decía Brenda. Pensé claramente que hay dos áreas. Una, por supuesto, hacia adentro, claramente hacia adentro de la empresa, trabajar con las empleadas y los empleados, con la fuerza trabajadora, en alianza con nuestro sindicato, que ya venía trabajando estas cosas. ESBATOS es un sindicato que venía trabajándolo. Buscar aliadas estratégicas dentro de la empresa, no solamente aquellas que tenían algún cargo de conducción, no solamente aquellas que tenían la posibilidad de tomar decisiones, sino básicamente con las trabajadoras de todos los sectores, de todos los ámbitos,
y encontrar lideresas que nos ayuden, primero, a reconocer cuáles son los problemas, hacer un diagnóstico claro, no un diagnóstico desde arriba o desde atrás de un escritorio, sino que estaba pasando en cada sector. Luego, empezar a trabajar con acciones concretas. Digo, esto que contaba al inicio Andrea, nosotros hicimos lo mismo. Empezamos a trabajar más profundamente, más acabadamente con protocolos que, si bien ya existían, nos parecía que tenían que ser mucho más puntillosos, mucho más detallados y mucho más ajustados a las situaciones reales, no tanto a las teorías o a la academia o al deber ser, sino qué estaba pasando realmente en las empresas y cómo se resolvían, no solamente en AISA, sino en todas las empresas en general, las cuestiones de las violencias contra otros géneros que no fueran los varones. Por ejemplo, cuando una mujer es violentada en un área, la primera reacción es la cambio de lugar. Bueno, esto ya no sucede. Nosotros tomamos la decisión de que cuando una mujer es violentada, quien tiene que dejar el espacio es el varón violento, y no revictimizar a aquella mujer que se está sintiendo o que está viviendo esta situación de violencia. Por supuesto, bien decía Silvana, trabajamos hace mucho ya, me apuro, trabajamos hace mucho ya esto de la guía de lenguaje no sexista, porque creemos que lo que no se nombra no existe, y parece solamente un eslogan, pero no lo es. También al inicio de esta cuarentena o de esta pandemia, una cuarentena que nos tomó a todos por sorpresa, tomamos una decisión que para mí fue fundamental, no solamente en el trabajo de ampliar las licencias por paternidad, no solamente en el trabajo de seguir ampliando las necesidades, no solo de licencias, sino de horarios flexibles para las mujeres u otras entidades que estén maternando. Tomamos la decisión de que las licencias por cuidados fueran paritarias. No sé si se acuerdan, porque parece que pasó hace un siglo. El inicio fue solamente para grupos de riesgo, el inicio de la cuarentena para grupos de riesgo y para aquellos que tenían la necesidad de cuidar a sus hijos o hijes. Y nosotros tomamos la decisión de que esas licencias fueran una semana para la mamá, una semana para el papá, en términos de matrimonios que trabajaran o de parejas que trabajaran en la empresa, y empezamos a trabajar con aquellos, sobre todo varones, que trabajaban en otros espacios que no les daban la licencia o que directamente no las pedían, porque total las tomaban las mamás o quienes oficiaban de mamás. Y primero lo hicimos con un poco de temor por el resultado, y realmente fue sorprendente y gratamente sorprendente, porque fue bien tomado, y a partir de ahí hicimos un paso más, talleres de corresponsabilidad. Lo que no queríamos era que durante la semana que las mujeres estuvieran trabajando y los varones estuvieran en sus casas, las mujeres tuvieran un hijo más. Entonces empezamos a hacer talleres sobre la necesidad de que cuando les tocaba a ellos la licencia, que las chicas no llegaran a sus casas y encontraran una pila de platos para lavar, hijos que no habían hecho ni los Zoom ni las tareas. Y la verdad es que empezamos a trabajar estas nuevas masculinidades y nos fue muy bien. Ahora, y tiro el título porque lo venimos trabajando y no vamos a hacerlo compulsivamente, porque tampoco creemos que hay que persuadir y convencer, pero sí nos está yendo también muy bien. Había un rol muy importante en una empresa como AISA, que era trabajar también la gestión externa, ¿no? Con quienes nosotros trabajamos a su vez, empresas proveedoras de servicios, empresas contratistas para hacer las obras, y construimos el sello Violeta, que venimos trabajando y que venimos impulsando ya hace unos 6 meses, y esto significa el trabajo conjunto con aquellas empresas que trabajan con y para AISA, para que estos ejes de género, de perspectiva de géneros, se trabaje también en sus empresas, y premiar, no castigar, pero sí premiar
a quienes tienen protocolos, a quienes tienen más mujeres o quienes empiezan a trabajar la necesidad de ajustar la empleabilidad para que las mujeres puedan tener trabajo, para que puedan desarrollar su tiempo laboral en mejores condiciones. Esto también lo estamos trabajando con Ganar-Ganar, con Agenda por la Igualdad, con otros ministerios, otras áreas gubernamentales, también con otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay una serie enorme que no me alcanzaría el tiempo de ejes que estamos trabajando, pero que tienen que ver básicamente con esto. ¿Cómo hacemos, no solamente para que las mujeres tengamos más espacios de trabajo, no solamente para trabajar el trabajo doméstico de manera corresponsable, sino para que las mujeres podamos hacer trabajos que se consideran solo de varones y que nosotras también podemos realizar. Somos la mitad de la fuerza productiva del país y del mundo. Para salir de una crisis hay una enorme oportunidad que es incluirnos definitivamente con igualdad de condiciones. Gracias. Muchas gracias, Malena. Sí, totalmente. Es la fuerza productiva, esta cuestión del 50-50, ¿no? De incluirnos y de poder fortalecer también los sistemas productivos con la incorporación de todas las personas. Hablamos de disidencia, hablamos de mujeres, de todas las personas formando organizaciones más potentes y más sostenibles. Un placer, Gastón. Creo que también está y coincide, un placer escucharlas. Y en el poco tiempo que nos queda, muy brevemente, unos 2 minutos, hablamos mucho de transformación, de caminos, un camino por recorrer. Las 4 hicieron referencia al camino por recorrer. También coincido en que hay mucho aprendizaje, pero hay mucho más para redoblar y para traccionar esta agenda. Y ahí me gusta hablar de responsabilidad, me gusta hablar de desafío, me gusta hablar de oportunidad. ¿Cuál es, en alguna de estas 3 palabras que les haya resonado, lo que quieren transmitir para, si quieren, la agenda que viene, ¿no? Este 2021 que está ya tan cerquita. ¿Cuál es la mirada de tanto Andrea, Eli, Brenda y Malena? ¿De qué acciones para llevar adelante a modo de cierre hoy de este panel? Gracias. Andrea. Me quedo con la palabra responsabilidad. Escuchaba atentamente todas las mujeres enormes que me precedieron. Malena planteaba, y también lo decía Brenda, la estructuralidad del problema. Estamos frente a un problema estructural, no estamos frente a un problema de buenos y malos, sino que hay que corregir, hay que desandar esa estructuralidad de desigualdad. Y creo que aquí, y voy a hablar desde el lugar que me corresponde, que es en este momento desde el sector privado, hay que redefinir el rol de las empresas en esta historia. Ya viene produciéndose un cambio, ¿no? Se está empujando un cambio de paradigma, ¿no? Desde la vieja responsabilidad social, donde había un área que hacía cositas, ¿no? Y a una empresa socialmente responsable, ¿no? Ya Naciones Unidas habla de esto, habla de empresas y derechos humanos. Traemos a la empresa nociones que eran ajenas a la cultura corporativa, por suerte, bienvenidas. Y creo que esto es lo que la empresa tiene que hacer. Este es el enfoque, es un enfoque de derechos humanos, no es un enfoque de que lo hacemos porque somos buenos, cumplimos con la sociedad un poquito y después seguimos ganando y generando rentabilidad por otro lado. No, es todo lo mismo, todo es de alguna manera una función de la empresa. Y esto es una agenda, si hay algo que aprendimos también, y un poco lo contaba antes, es una agenda, no es una acción aislada, se puede empezar por algo, se va construyendo de a poquito, ¿no? A llegar a las grandes cosas.
hay un montón, la gente es inagotable, digo, estamos hablando, ahí se hablaba de las mujeres en los lugares de liderazgo, las carreras, cómo llegan, cómo se toman, cómo promueven, cómo se visibilizan, por qué somos la mayor fuerza laboral y por qué somos la más informal, la más que tiene más desocupación, por qué estamos en la peor pandemia de la historia. Las mujeres son las que trabajan y que se han capacitado en el sector salud más que los hombres, y sin embargo hay 2 directoras médicas. Digo, podría hablar muchísimo más que los 2 minutos, así que voy a tratar de achicar. Y por eso digo, me parece que es una agenda que requiere paciencia, requiere constancia, sin prisa y sin pausa, pero tolerancia a la frustración, estrategia, saber de qué manera plantearla, saber de qué manera instrumentarla, por dónde entrar, por dónde no, teniendo claro que es un tema de militancia interna dentro de las corporaciones, ¿no es cierto? Y conocer las organizaciones con acidez, hay que conocer dónde estamos, nuestras métricas, cuántas somos, dónde están las que somos, y de alguna manera también conocer la cultura y también a través de esa cultura modificar lo que se pueda modificar, aprender de los que saben. Estas cosas no son para improvisar. Lo decía Malena, o sea, uno por ser mujer no sabe de género, uno puede ser una empresa fenómena, le va regio, la rentabilidad por las nubes, pero no se implementa una agenda de estas características sin saber cómo hacerlo, porque si no, corremos riesgo de pifiarla y feo. Y entender que es una cultura que se aprende, la cultura de derechos humanos se aprende, y las malas culturas se desaprenden. Más difícil, porque uno va aprendiendo en la socialidad de la sobremesa de la casa, entonces eso va pegando, ¿no? Y de los grupos de pertenencia, cosas que a lo mejor no están bien, pero hay que dar un ámbito también desde lo corporativo para desaprender el estereotipo, el prejuicio, la acción disvaliosa, y para construir una cultura de igualdad. Y en esto yo quiero ser muy clara. Las organizaciones tienen que pasar mensajes. Esta es y vuelvo a la palabra de inicio, responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Pasar el mensaje correcto. Que no cualquier cosa está bien, que no cualquier conducta está bien, que no de cualquier manera, porque no se puede naturalizar lo que está mal y no se puede ser neutral, porque no es una opción la neutralidad. Y creo que en esta agenda hay que ir a fondo. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la responsabilidad también que estás mostrando desde las organizaciones en esta agenda. Súper interesante escuchar estas palabras de cierre de la participación. Eli. Eli, vamos a siguiendo el orden. Eli, también, bueno, desde Uber, ¿cuál palabra, cuál mensaje para lo que sigue? El mensaje que yo veo y asociado un poco a la responsabilidad que mencionaba Andrea, pero también es oportunidad, ¿no? Y oportunidad de influir y de construir, y aprovechando el área de influencia que tenemos nosotros en todos los ámbitos. Y tomo también lo que hablaba Malena de extender a proveedores, a clientes, o sea, nuestra área de influencia con nuestros proveedores, con nuestros clientes. En nuestro caso, con toda la comunidad de usuarios y conductores, es una gran oportunidad para empoderar y una gran oportunidad para educar, para transformar, y muchas veces es el desconocimiento y es la falta de, así como a nosotros nos cuesta y nos estudiamos y nos miramos al espejo, o sea, muchas veces la gente que nos rodea lo que necesita es un poco de ayuda para entender también cuál es el camino, cómo avanzamos, qué es lo que se necesita. Y creo que tenemos que no tener miedo de tomar esa oportunidad, y que no porque un cambio o una problemática sea estructural, eso consideremos que es inamovible. Lo estructural es simplemente está un poquito más lejos, pero tenemos que ir a por ellos, ¿no? A por las diferencias en el crédito, en acceso de los activos. Todas esas cosas son trabajables, y creo que tenemos una gran oportunidad ahí de seguir trabajando y seguir extendiendo cada vez más esas fronteras de educación y de generar oportunidades que empoderen verdaderamente a todos y a todas. Gracias, Eli. Sí, vos planteaste acciones que están llevando adelante para que eso sea una realidad, así que es bárbaro, excelente. Ahora sí, Brenda. Mira, me quedo con algunas, pero hay algo que me parece clave, que es el cambio cultural. Va a ser la verdadera gran salida. Lo que pasa es que el cambio cultural es con todos y todas, y cuando digo con todos es multisectorial.
¿Qué me pasa? Digo, Mujeres Argentinas, que es un programa que no nombré, que es una muestra fotográfica que eleva la visibilidad de mujeres en diferentes ámbitos, que para mostrar justamente todas las posibilidades y no quedarnos con un solo terreno. Lo articulamos con la Embajada de Francia, Mujeres en la Ciencia, que contaba antes, el programa local con el Ministerio de Ciencia y Tecnología del CONICET, Un Belleza por un Futuro con una ONG como es Fundación Pescar. Pero la realidad, y esto ahí me súper hago cargo de mis palabras, y bueno, mi mote de asuntos públicos me lo requiere, considero que el marco normativo es el verdadero cimiento para el cambio cultural. Si no, preguntale a aquellos que pudieron casarse gracias a un matrimonio igualitario, preguntadas a cualquiera de las mujeres de hace tantos años que pudieron votar por primera vez, porque lo que logra el marco normativo, y a mí me encanta trabajar cerca del Estado por eso, desde mi rol en la empresa, desde lo público, ya no hay un debate entre si a vos te parece bien o mal, si a vos te crió un papá así, una mamá así, de qué familia venís, es la ley, ¿no? Digo, y pasa lo mismo con todas las situaciones de violencia contra las mujeres o contra otros géneros, y sucede eso. No es si vos lo opinás o no, hay una ley que te protege, que te cuida y que te estandariza. Entonces, eso me parece como una buena solución de base. Pero la otra palabra, y ahí sí tiene que ver con cada uno de nosotros, es aceptación. A mí aceptar a la diversidad, aceptar a todas las personas, me parece que ahí está esa tolerancia que hoy nos cuesta tanto, que nos incomoda. Antes lo dije, no, sin incomodidad no hay cambio. Estamos en la revolución positiva, como digo yo, y me encanta hablar de la revolución positiva, porque es hacia un mundo más igualitario. Y obviamente el ámbito privado y me pasa desde L'Oreal, digo, participamos activamente en esta revolución, es el momento ahora de la historia para hacer, pero que está marcada por la diversidad, ¿no? Y por eso a mí me interesa, quizás porque ya vengo yo sesgada de trabajar con tantas mujeres, que quizás es mi propio sesgo que habla de la diversidad, porque debe ser lo que a mí me cuesta, diría mi psicóloga, pero me parece que es ahí, ¿no? De qué rol tomás, qué desafío, cómo te vas a parar ahí para lograr ese impacto social que promueve el derecho a la ciudadanía plena de las personas. Pero insisto, un mundo más diverso, que valorás y aceptás a las personas de cualquier cultura, cualquier estilo de vida, hace una mejor, en nuestro caso en L'Oreal, lo que tenemos comprobado, que trabajamos con todas las culturas y con todas las personas, es una empresa mejor, pero es una empresa mejor porque vienen ideas distintas, porque terminamos teniendo productos distintos para todos, es más rentable, vienen mejores ideas, más innovadoras, terminás hablando diferentes ideales de belleza, que lo ves en las 35 marcas que tiene el grupo. Entonces, insisto, no sé, como frase de cierre, la diversidad y la inclusión como lo que alimenta la innovación, la inspiración y la ambición, ¿no? Que nos ayudan a crear una belleza que mueve el mundo, como decimos. Pero insisto, el marco normativo ahí como un cimiento para el cambio cultural, allá vamos. Y allá vamos, sí, el marco normativo, y más el marco normativo que tiene Argentina, tan innovador, ¿no? Esa gran autopista que tenemos por dónde llegar, y ya todo ese corpus normativo que nos regula y regula todo lo que hacemos. Y me quedo también con algo increíble, que a mí también me da mucho placer escuchar en las organizaciones, que es abrazar la diversidad. Sabemos que la diversidad, porque no es solo una cuestión de academia, sino cuando lo sometemos en la realidad, vemos los equipos más diversos, sabemos lo que sucede, ya salimos de la empiria, sabemos que funciona, y sí, abrazar esa diversidad hace que lleguemos a estos lugares más armónicos. A mí me gusta mucho esto de las organizaciones como comunidades de aprendizajes armónicas, ¿no? De donde haya mucho bienestar. Malena, tu mirada desde AISAE con estas palabras, o palabras que quieras aportar. Quiero ser sintética. Ya dijimos todo, dijimos tanto, y además tantas cosas lindas, tan bien, digo, ¿no? La verdad es que primero agradecerles, yo les quiero agradecer, sobre todo a las chicas, ¿no? A Andrea, a Eli, a Brenda, sí, perdón Gastón, voy a hacer un sesgo feminista. Me parece que nosotras tenemos una enorme oportunidad de empujar a otras mujeres. Nosotras le estamos mostrando a un montón de mujeres que creen que no pueden, que creen que no saben y que se convencen de que no quieren incluso, que pueden, que saben, que pueden, y además que pueden querer, que no es tan mal querer, crecer, desarrollarnos, ser mamás
y además empresarias, incluso no ser mamás y elegir ser empresaria. Me parece que nosotros tenemos una enorme oportunidad, que tenemos que mostrarnos más, que hay que mostrarse más a otras, sobre todo, a otras y a otras, ¿no? Que las mujeres podemos, que las mujeres sabemos, que las mujeres queremos, y que además no solamente nos merecemos tener la oportunidad, sino básicamente que nos corresponde. Somos la mitad. En términos futbolísticos somos la mitad más uno, en el país y en el mundo. Y que entonces nos corresponde ser parte de quienes toman decisiones, ser parte de quienes debaten esa toma de decisiones, porque está muy bien cuando se juntan los varones en la CGT o en la UIA o en los ministerios, pero están decidiendo para una parte de la población. Cuando se juntan ellos solos, cuando se juntan ustedes solos, varones, están decidiendo solo por una parte de la población. Nosotras tenemos que estar. Los problemas de las mujeres no son solo de las mujeres, y en esta definición también incluyo a otras identidades que no son los varones. Los problemas de quienes no somos varones no son solamente problemas nuestros, son también problemas de ellos. Las mujeres somos la mitad, decía recién, la mitad de la fuerza productiva, somos la mitad de la población. Y en esto es clave entender que salidas de las crisis es igual a desarrollo. Que si nosotros salimos de las crisis y logramos desarrollarnos, solo se hace a través de la igualdad. No hay manera, no hay ningún país, no hay ninguna empresa, no hay ninguna organización de ningún tipo que se desarrolle solo con la mitad. Siempre se necesita ambos. Por lo tanto, creo que el desarrollo en sentido amplio, ¿no? El desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo industrial, el desarrollo personal, el desarrollo colectivo, lo digo en sentido bien amplio, es una responsabilidad de todos, de todas, de todes. Es también una obligación, porque es la única manera en la que vamos a salir adelante y donde vamos a lograr terminar con esas brechas que tan mal nos hacen en lo colectivo y en lo individual, pero sobre todo, como decía, creo que Eli recién, es una enorme oportunidad. Yo creo que el desarrollo en igualdad es la oportunidad. Es la oportunidad para Argentina, es la oportunidad para las argentinas, les argentinos, los argentinos, y también para el mundo en el que vivimos. Creo que es esto, el desarrollo en igualdad es la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Antes de pasarle la palabra a Gastón, nada, agradecer, quedarme con alguna, me voy a tomar una licencia de un segundito, Gastón, en el cierre, solo para agradecer lo que están ustedes generando desde sus organizaciones, cómo están traccionando, y me quedo con estas tres, estas sí me las sumo yo. Tenemos la gran oportunidad de generar el cambio, estamos haciendo eso. Tenemos la gran responsabilidad de ver la diversidad, de incorporar la diversidad, de que otras mujeres lleguen, ¿no? de quienes quieran y quienes deseen, y el gran desafío de seguir trabajando en organizaciones. O sea, mi pasión hace muchos años es trabajar estas temáticas en las organizaciones, tanto público y privado, y creo que es el desafío, y es increíble lo que va sucediendo cuando esto empieza esas semillitas empiezan a brotar y empezamos a ver agendas tan comprometidas como las de ustedes cuatro. Así que en lo personal, muchas gracias por esta conversación. Gastón, el cierre. Gracias. Perfecto, Silvana. Gracias a vos, Silvana, porque además, siempre como moderadora de todos los espacios de trabajo que tenemos en conjunto, generás un clima que se lo transmitís a la gente y naturalmente se da un diálogo de una calidad sublime. La verdad uno disfruta escucharlas, ¿no? Intento ser un hombre que se deconstruye, intentamos ser una organización deconstruida, digo, venimos trabajando muchísimo. Alguna vez pusimos la línea cuando estábamos haciendo el ciclo de género, digo, la composición de los gabinetes de los gobiernos del AMBA, digo, está claro, digo, eso es más que evidente, pero dos cosas, como en la Fundación somos optimistas consuetudinarios, ¿sí? Y miramos la mitad de la copa llena,
tenemos mucha fe, mucha expectativa en lo que está pasando. Y ustedes son la prueba viviente. Digo, es un panel que ha dado, pero unánimemente, digo, yo veo el chat, lo que me llega, unánimemente ha dado tanta esperanza, ¿sí? Que es digno de reconocer, pero de agradecer. Yo soy sociólogo de profesión y siempre digo que muchas veces pensamos el presente con categorías del pasado, ¿no? Porque miramos, porque son las categorías, son de donde aprendimos. Saben que ustedes nos ayudan a mirar el presente con categorías del futuro. Son realmente de vanguardia. Así que muy, pero muy, además de agradecido, emocionado, realmente, porque me encanta escuchar, aprender y llevar a la praxis todo lo que están proponiendo. Optimismo consuetudinario, pero además un espacio de diálogo que seguiremos sosteniendo y un tema que históricamente en la Fundación no lo trabajamos, porque como decía Malena, venimos del palo de la planificación urbana, de la gestión territorial, de la interjurisdiccionalidad. Cuando entró género, nos entusiasmamos de tal manera que no lo vamos a alargar más, porque digo, la mesa que sigue en el foro, de paso es parte de mi rol, tener que vender, es pensando el espacio público post-COVID. Digo, y el espacio público, no se los tengo que explicar a ustedes, no es amigable con las mujeres muchas veces. Así que, gracias por el tiempo, muchísimas gracias por el tiempo, especialmente a Malena. Digo, todos tienen responsabilidades institucionales muy altas, pero Malena, sé que hiciste un esfuerzo para compatibilizarlo en la agenda. De nuevo, agradecemos a Vicky, que hasta último momento quiso poder estar y no pudo, y las experiencias del sector privado nutren de una manera, creo que, de vanguardia de nuevo al sector público, que no se queda atrás y que nosotros queremos seguir generando estos escenarios y que me comprometo a seguir trabajándolo desde la Fundación, desde todo el equipo de la Fundación. Yo soy nada más que el que aparece acá en nombre de la Fundación, seguir trabajando durante el año próximo. Así que buenas tardes a todas, a todos, a todes, y gracias por el excelente panel. Un abrazo y un cariño muy grande.